En el principio, la creación, el Génesis y los libros olvidados. Bienvenidos nuevamente al Hilo de Ariadna. La semana pasada comenzamos nuestro viaje con la historia de Ariadna y su hilo. Aprendimos que para salir del laberinto no basta con correr. Hay que seguir las pistas, observar los detalles y atreverse a hacer preguntas. Hoy comenzamos a seguir nuestro primer gran hilo, el origen. Porque antes de preguntarnos quién gobierna el mundo, quién escribe la historia o por qué las sociedades son como son, debemos responder una pregunta mucho más profunda: ¿de dónde venimos? La mayoría de nosotros crecimos escuchando una historia, la historia del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una frase que ha atravesado miles de años y que continúa siendo una de las más conocidas de toda la humanidad. Según el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces apareció la luz. La luz es separada de la oscuridad. Las aguas son divididas. Aparece la tierra firme. Surgen las plantas, los animales y el ser humano. Para millones de personas, este relato representa una verdad espiritual profunda. Y es importante decir algo desde el principio. El propósito de esta serie no es atacar ninguna religión ni destruir ninguna creencia. El propósito es comprender la historia, seguir el hilo, explorar las fuentes, hacer preguntas. Porque la fe y la búsqueda del conocimiento no tienen por qué ser enemigas. Pero cuando observamos el Génesis con atención, comienzan a surgir interrogantes fascinantes. ¿Quién escribió realmente ese texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Es una narración literal? ¿Es una alegoría espiritual? ¿Es ambas cosas al mismo tiempo? Y aparece una pregunta todavía más interesante. ¿Es el Génesis el único relato antiguo sobre la creación? La respuesta es no. A lo largo de la antigüedad existieron numerosos textos que intentaron explicar el origen del mundo, de la humanidad y de nuestra relación con lo divino. Algunos fueron incorporados a la Biblia, otros quedaron fuera. Y aquí encontramos uno de los grandes misterios de nuestra historia, porque la Biblia no descendió del cielo, ya encuadernada como lo vemos hoy. Los textos que hoy forman parte de ella fueron recopilados, preservados y reconocidos a lo largo de los siglos. Existieron debates, existieron diferentes tradiciones. Existieron comunidades que utilizaban unos textos y otras utilizaban textos diferentes. Muchos escritos antiguos nunca llegaron a ser parte de la mayoría de las Biblias modernas. A esos escritos generalmente se les conoce como apócrifos o pseudotígrafos. Algunos sobrevivieron, otros desaparecieron, y algunos fueron encontrados siglos después gracias a descubrimientos arqueológicos. Entre ellos encontramos textos que siguen despertando enormes interés hasta nuestros días. Uno de ellos es el libro de Enoc. Otros son los libros de los jubileos. Y más adelante encontraremos otros escritos antiguos relacionados con las primeras comunidades cristianas. Pero hoy nos detenemos especialmente en uno, el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque contiene una de las ampliaciones más sorprendentes de una historia que aparece brevemente en el Génesis. Para entenderlo, debemos avanzar algunos capítulos. En Génesis 6 encontramos un pasaje corto y misterioso, tan corto que muchas personas lo leen sin prestarle demasiada atención. Allí se menciona
que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Luego aparece una referencia a los Nefilim y el relato continúa, pero el texto no explica mucho más. ¿Quién eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Por qué aparecen tan brevemente durante siglos? Estas preguntas han generado debates entre teólogos, historiadores y estudiosos de las Escrituras. Y es precisamente aquí donde entra el libro de Enoc. Según este antiguo texto, existieron seres conocidos como vigilantes. El relato describe que descendieron de los cielos y comenzaron a interactuar con la humanidad. También afirma que transmitieron conocimiento a los seres humanos, astronomía, metalurgia, uso de las plantas, astrología, diversas artes y técnicas. Y según el propio texto, esa intervención alteró profundamente el equilibrio de la creación. Ahora bien, es importante hacer una pausa. Esto es lo que afirma el libro de Enoc. No estamos diciendo que haya ocurrido de manera literal. No estoy afirmando que sea un hecho histórico comprobado. Estamos explorando lo que dice una fuente antigua que fue leída y respetada por diversas comunidades del pasado. Y eso nos lleva a otra pregunta fascinante. Si el libro de Enoc fue tan reconocido en la antigüedad, ¿por qué no aparece en la mayoría de los textos actuales de la Biblia? La respuesta es compleja. Algunas comunidades religiosas lo consideraron importante, otras no. Con el paso de los siglos, los diferentes cánones bíblicos fueron tomando forma. Sin embargo, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. De hecho, fragmentos de este texto fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Eso demuestra que eran conocidos y estudiados por comunidades antiguas. Y aquí es donde nuestro hilo comienza a profundizar. Porque cuanto más investigamos los textos antiguos, más comprendemos que la historia de nuestros orígenes es mucho más amplia de lo que imaginamos. Existen preguntas abiertas, existen interpretaciones diferentes, existen relatos que coinciden y también coinciden relatos que parecen contradecirse, pero quizás esa sea precisamente la razón por la que debemos estudiarlo, no para que aceptar todo ciegamente, ni para rechazar todo automáticamente, sino para comprender mejor cómo nuestros antepasados intentaron responder las preguntas más importantes de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y quizás la pregunta más importante de todas: ¿qué parte de la historia conocemos realmente? ¿Y cuáles todavía permanecen ocultas? La próxima capítulo vamos a seguir uno de los hilos más enigmáticos de la tradición antigua: los vigilantes, los Nefilim y las historias que sobrevivieron al paso de miles de años. Porque el laberinto apenas comienza y todavía queda mucho hilo por recorrer. Yo soy Sori Casa y este es el Hilo de Ariadna.